En la cena de esa noche, mis padres y la familia de mi hermana aparecieron sin anunciar en mi villa de la playa para quedarse unos días. Mi hermana dijo de repente: quiero el desayuno listo a las 5 de la mañana. Mi esposo se levanta temprano y le gusta todo a su manera. Como anfitriona, es tu responsabilidad. Puse mi alarma para las 4 de la mañana y añadí una pequeña sorpresa a su café matutino que nunca olvidarían. Hola, soy Juana Calderón, tengo 54 años y vivo sola en mi casa frente a la playa en Punta Mita, Nayarit. Esa noche de viernes, estaba terminando de cenar sola, como de costumbre, cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y toda mi familia estaba allí de pie sin un solo mensaje de texto o llamada previa: mis padres, mi hermana menor, Catalina, su esposo, Bruno, y 3 maletas enormes que arrastraron directamente a mi vestíbulo como si ya fueran los dueños del lugar. Ni siquiera preguntaron. Simplemente entraron, dejaron las maletas y se sentaron en mi mesa del comedor. A mitad de la comida, Catalina levantó la vista, totalmente despreocupada, y dijo: mañana por la mañana, quiero el desayuno en la mesa exactamente a las 5 de la mañana. Bruno se levanta temprano y le gusta todo a su manera. Tú eres la dueña de la casa, Juana, así que ese es tu trabajo, ¿verdad? Mis padres sonrieron y asintieron como si ella acabara de pedir más ketchup. Sentí que se me tensaba la mandíbula, pero simplemente le devolví la sonrisa y dije: claro, no hay problema. Me disculpé, entré en la cocina y me quedé mirando el tic-tac del reloj en la pared. 5 de la mañana. Bien. Puse mi alarma para las 4, tomé mi teléfono y pedí el té detox matutino extra fuerte más potente con entrega en el mismo día. Querían el desayuno a las 5. Iba a darles una llamada de atención que nunca, jamás olvidarían. ¿Desde dónde están viendo esto ahora mismo? Dejen su estado en los comentarios y díganme: ¿alguna vez alguien de su familia ha aparecido sin avisar y ha empezado a actuar como si mandara en su casa? Estoy leyendo cada uno de los comentarios, así que no se contengan. Ni siquiera fingieron preguntar. Catalina dejó caer su bolso de fin de semana de Palacio de Hierro justo en el vestíbulo, se quitó las sandalias de una patada y anunció: Bruno y yo nos quedamos con el dormitorio principal del lado este. La vista del amanecer es mejor para su rutina matutina. Mis padres la siguieron con sus maletas de ruedas como si fuera lo más natural del mundo. Papá me dio un rápido abrazo de lado y dijo: nosotros nos quedaremos con la suite de invitados azul, cariño. La misma en la que nos quedamos la Navidad pasada. La Navidad pasada. Habían venido por 3 días, dejaron la nevera vacía y mamá se quejó todo el tiempo de que la cama de invitados era demasiado firme. Me tragué el recuerdo y forcé una sonrisa. Para cuando nos sentamos a comer, la dinámica ya estaba establecida. Bruno se adueñó de la cabecera de la mesa, el antiguo lugar de mi padre. Se sirvió una copa generosa del Nebbiolo de Baja California que yo había estado guardando, la hizo girar como si perteneciera a ese lugar y empezó a hablar de los valores inmobiliarios en Punta Mita de la misma manera que otra gente habla del tiempo. Sabes, solo este tramo vale cientos de millones de pesos ahora, dijo, señalando hacia el Pacífico como si él mismo lo hubiera construido. Una sola dueña, sin hipoteca, pagada en su totalidad tras el acuerdo de divorcio. Eso es extremadamente raro. Mamá le sonrió radiante. Bruno ha estado estudiando el mercado aquí durante meses. Dice que la gente está literally suplicando por lotes con este tipo de fachada. Catalina se inclinó, apoyando la barbilla en el hombro de Bruno. Estábamos pensando, hermanita, que estás deambulando en todo este espacio sola. ¿Por qué no separar el acre norte, construir una casa especulativa y dejar que Bruno se encargue de la venta? Solo la comisión aseguraría a mamá y papá por años. Papá asintió con entusiasmo. La pensión del IMSS apenas cubre los impuestos a la propiedad de la casa de Hidalgo. La inflación nos está matando. Dejé mi tenedor. ¿Quieren subdividir mi terreno? No subdividir, corrigió Bruno con suavidad. Monetización estratégica. Tú te quedas con la casa principal, mantienes tu privacidad y aún así te llevas decenas de millones de pesos después de las tasas. Todos ganan. Catalina extendió la mano sobre la mesa y me apretó la mía como si todavía fuéramos adolescentes compartiendo secretos. Vamos, Juana. Ni siquiera usas los 2 dormitorios de atrás. Podríamos convertir uno en una oficina para Bruno. De todas formas, él trabaja a distancia.
Tiene todo el sentido que pasemos más tiempo aquí. La familia debe permanecer unida. Mamá intervino, tu padre y yo siempre dijimos que esta casa era demasiado grande para una persona. ¿Recuerdas cuando la compraste por primera vez? Te dijimos que era extravagante. Lo recordaba. También recordaba haberles transferido 55.000 pesos cada mes durante los últimos 10 años para que no perdieran su propia casa en el norte. Recordaba haber pagado la boda de Catalina en San Miguel de Allende, el pago inicial de su camioneta, el tratamiento de conducto de emergencia la primavera pasada. Nada de eso parecía contar esta noche. Bruno rellenó su copa y se reclinó. Mira, Juana, no intento presionarte, pero oportunidades como esta no esperan. Ya tengo 2 compradores en efectivo de Ciudad de México rondando. Una llamada y podríamos tener cartas de intención para el lunes. Papá me miró con esa mezcla familiar de orgullo y expectación. No es como si tuvieras hijos a quienes dejárselo. Más vale repartir la riqueza mientras todos estamos aquí para disfrutarla. Las palabras cayeron más fuerte que cualquier bofetada. Sin hijos, sin esposo, solo yo y 740 metros cuadrados de silencio frente al mar de los que de repente querían una parte. Me levanté para recoger los platos que nadie había terminado. Lo pensaré, dije, lo que todos en la sala sabían que significaba no. Catalina puso los ojos en blanco. Siempre dices eso. Y luego nada cambia. Bruno le dio una pequeña sacudida de cabeza, la señal universal de esposo para, déjalo ya. En su lugar, me sonrió, todo dientes perfectos y calidez ensayada. Sin prisa. Estamos aquí por una semana. Mucho tiempo para repasar los números. Una semana. Habían decidido quedarse una semana sin preguntar. Cargué el lavavajillas mientras ellos se trasladaban a la sala de estar, discutiendo ya dónde poner el árbol de Navidad si empezaban a venir todos los años. Mamá preguntó si la cocina exterior todavía funcionaba. Papá quería saber si el elevador de botes estaba operativo. Catalina se rió de la idea de organizar fiestas para los amigos inversores de Bruno. Me deslicé por la puerta lateral y caminé por el sendero hacia la playa. La marea subía, ruidosa e indiferente. Me quedé allí hasta que mis pies se entumecieron en la arena húmeda. Hace 12 años, firmé esos papeles de divorcio en una sala de conferencias en Puerto Vallarta y usé cada céntimo de mi acuerdo para comprar esta casa al contado porque quería algo que nadie pudiera quitarme nunca más. Esta noche, sentía que ya la estaba perdiendo. Cuando finalmente volví a entrar, las luces de arriba estaban apagadas, excepto la de la suite principal que habían reclamado. Podía oír la risa ahogada de Catalina a través de las paredes, la voz baja de Bruno respondiendo. Los ronquidos de mis padres llegaban desde el pasillo. Me serví un vaso de agua, miré mi reflejo en la ventana oscura y me di cuenta de algo que hizo que mi estómago se retorciera peor de lo que cualquier té detox podría hacerlo: no eran invitados. Habían venido para quedarse. La alarma sonó a las 4 en punto. Ya estaba completamente despierta, con el corazón latiendo más fuerte que en años. Salí de la cama, me puse una bata y bajé descalza y sigilosamente por la escalera hacia la cocina. La casa estaba en absoluto silencio, excepto por el bajo zumbido de la nevera y las olas rompiendo afuera. Empecé a sacar todo como si estuviera dirigiendo un servicio de brunch de 5 estrellas. Pan de masa madre fresco de la panadería de la calle fue a la tostadora con mantequilla de ajo, huevos a la sartén para pasarlos por agua, exactamente 6 minutos, fresas, arándanos y rodajas de mango dispuestos en una bandeja blanca, zumo de naranja exprimido a mano, los buenos granos de café de Chiapas recién molidos. Luego abrí el pequeño paquete marrón que había llegado ayer por la tarde, té detox matutino extra fuerte. Fórmula de limpieza profunda. La etiqueta advertía en letra diminuta: no se recomienda exceder una bolsita por día. Eché 6 bolsitas en la tetera más grande que tenía, vertí agua hirviendo y lo dejé en infusión hasta que se volvió casi negro. El olor era agudo, casi medicinal, pero me dije que solo eran hierbas fuertes, nada más. A las 4:50, la mesa se veía perfecta. Servilletas de lino blanco dobladas al estilo de un restaurante, cubiertos alineados, la tetera detox reposando inocentemente junto a la jarra de café. A las 5 en punto, oí pasos retumbando por las escaleras. Bruno fue el primero, con el pelo todavía húmedo de la ducha, vistiendo pantalones cortos de entrenamiento como si fuera el dueño de la membresía del gimnasio de mi vida.
Catalina lo siguió en pijama de seda, bostezando dramáticamente. Mis padres entraron arrastrando los pies al final, mamá agarrando su bata, papá ya quejándose de que el aire acondicionado estaba demasiado frío. Bruno inspeccionó la mesa y de hecho aplaudió una vez. Ahora, a eso le llamo servicio. Mira esto, nena. Tu hermana se ha lucido. Catalina se deslizó en la silla de la cabecera de la mesa, la que yo suelo ocupar, y se sirvió una enorme taza del té detox sin preguntar qué era. Por fin, alguien por aquí entiende de hospitalidad, dijo, dando un largo sorbo. Esto sabe saludable. Buen trabajo, Juana. Mamá y papá también tomaron la tetera. Papá incluso bromeó, si me mantiene regular a mi edad, apúntame. Me quedé junto a la isla de la cocina, con los brazos cruzados, viéndolos beber como si fuera un sábado cualquiera. Bruno rellenó su taza 2 veces. Catalina no paraba de decir lo energizada que ya se sentía. Mis padres terminaron toda la tetera entre ellos, pidiendo repetir los huevos. No dije nada, solo sonreí y limpié algunas migas. 40 minutos después, el primer sonido provino de Bruno, un gemido bajo. Se movió en su silla, se presionó una mano en el estómago y murmuró algo sobre indigestión. 30 segundos después, se enderezó de un salto, con el rostro repentinamente pálido, y se fue directo al baño de la planta baja. La puerta se cerró con la suficiente fuerza como para hacer temblar las bisagras. Catalina se rió al principio. Rey del drama, bromeó. Luego sus propios ojos se abrieron de par en par. Se tapó la boca con una mano, se apartó de la mesa y corrió escaleras arriba, gritando mi nombre como si le hubiera hecho algo a propósito. Mamá miró a papá. Papá miró a mamá. Ambos empezaron a sudar al mismo tiempo. Mamá se agarró al borde de la mesa, susurrando, Roberto, no me siento bien. Papá intentó levantarse, se tambaleó y volvió a sentarse con fuerza. Los ruidos procedentes de ambos baños eran inconfundibles. Descargas de inodoro sin parar, portazos. Alguien, creo que Catalina, gritó, ¿qué demonios pusiste en ese té? Tomé mi teléfono y marqué el 911, con la voz perfectamente tranquila. Sí. Hola. Tengo a 2 personas mayores aquí experimentando un malestar estomacal severo y deshidratación. Posible reacción alimentaria. Necesitamos paramédicos. Di la dirección, colgué y me volví hacia mis padres. Quédense quietos. La ayuda está en camino. La ambulancia llegó en menos de 8 minutos, con las luces parpadeando en la entrada. 2 paramédicos entraron corriendo con una camilla. Echaron un vistazo a mamá encorvada, agarrándose el abdomen, y a papá doblado en el sofá, y se pusieron en acción de inmediato, sueros intravenosos, signos vitales, todo. Subieron a mis padres y se fueron a toda velocidad con las sirenas a todo volumen. Bruno y Catalina no tardaron en seguirlos en la camioneta de Bruno. Los vi desde la puerta principal mientras arrancaban bruscamente, con Catalina medio colgando de la ventana del pasajero, con cara de pocos amigos. Más tarde esa mañana, la doctora de urgencias me llamó personalmente. Sus familiares están estables pero extremadamente deshidratados y con un malestar gastrointestinal significativo. Todos bebieron el mismo té de hierbas extra fuerte, ¿correcto? Sí, le dije. Pensé que solo era una mezcla de tox fuerte. Suspiró al teléfono. Señora, 6 bolsitas en una tetera es básicamente una sobredosis de laxante. Estarán con suero intravenoso la mayor parte del día, pero vivirán. Le di las gracias, colgué y me quedé sola en la casa repentinamente silenciosa. Los platos del desayuno todavía estaban en la mesa. La tetera estaba vacía. Por primera vez en todo el fin de semana, sonreí de verdad. La puerta principal se cerró de golpe tras la última ambulancia, y la casa se sumió en un silencio que no había oído en años. Sin voces, sin pasos, sin exigencias, solo el bajo zumbido del aire acondicionado y el lejano rumor de las olas. Fui directamente a la habitación de invitados que Bruno y Catalina habían reclamado. Su maletín de fin de semana de cuero negro todavía estaba abierto en el banco a los pies de la cama, con la ropa medio desparramada por la prisa de ir al hospital. Dudé medio segundo, luego me arrodillé y empecé a sacar todo. Debajo de una pila de polos de golf doblados había una gruesa carpeta de manila sujeta con una goma elástica.
Mi nombre estaba escrito en la pestaña con letras de imprenta nítidas, J. Calderón, punta mita. Mi pulso se aceleró tanto que lo sentí en la garganta. Dentro había cientos de fotografías de mi casa. Algunas tomadas desde el agua, otras desde la calle, otras a través de las ventanas por la noche. La más antigua tenía fecha de hace 18 meses. 18 meses. Había estado vigilando este lugar mucho antes de que Catalina mencionara traerlo aquí. Luego venía un formulario de poder notarial, ya notarizado, que otorgaba a Bruno Reyes plena autoridad para listar y vender mi propiedad. Las firmas de mis padres estaban al final, su letra temblorosa pero inconfundible, con fecha de 3 meses antes. Reconocí la D mayúscula con bucle de mamá y la R apretada de papá. Habían firmado la cesión de mi casa sin decirme una palabra. Había un paquete de formación de una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware, Inmobiliaria Costa Dorada, SADCB, con Bruno como único gerente. Luego una hoja de cálculo impresa titulada Transacciones cerradas, últimos 5 años, 27 filas, 27 propiedades, 27 propietarios ancianos. Los encabezados de las columnas parecían la lista de verificación de un depredador, propietario, edad, patrimonio neto, estado civil, herederos conocidos. Mi nombre ya estaba introducido en la fila 28. Me temblaba tanto la mano que casi se me cae la carpeta. En el bolsillo trasero había una única tarjeta de visita con un número de teléfono escrito a mano en el reverso. En el anverso ponía, Melisa Colmenares, Veracruz, Veracruz. Conocía ese nombre. Catalina había mencionado una vez a la exnovia loca de Bruno que lo acusó de robarle la casa. Me lo había tomado a broma en su momento. Cogí mi teléfono y marqué antes de poder disuadirme. Contestó al segundo timbre. Hola, Melisa. Soy Juana Calderón. Soy la hermana mayor de Catalina Reyes. Creo que tenemos que hablar de Bruno. Hubo una larga pausa, luego una risa amarga. Encontraste la carpeta, ¿verdad? 20 minutos después, lo sabía todo. Bruno había irrumpido en la vida de Melisa 6 años atrás, la bombardeó de amor durante 6 meses, la convenció para refinanciar su casa ya pagada para invertir juntos en una remodelación, y luego desapareció con el capital el día que se cobró el cheque. Perdió la casa, sus ahorros y casi su libertad cuando el banco ejecutó la hipoteca. Todavía tenía los informes policiales, la escritura de finiquito con su firma falsificada, todo el rastro de papel. Me lo envió todo por correo electrónico mientras aún estábamos al teléfono. Le pregunté si había otras. Me dio un nombre más, Margarita Elizondo, 82 años, Veracruz. De nuevo, Margarita contestó al primer timbre, con la voz temblorosa pero aguda. Bruno la había engatusado para que vendiera la casa de su infancia por una cuarta parte de su valor para poder ayudarla a mudarse a una bonita comunidad de vida asistida. La comunidad nunca existió. Ahora vivía en una residencia de ancianos financiada por el Estado con nada más que una sola maleta a su nombre. Lloró cuando le dije que tenía la misma carpeta. Envió fotos del acuerdo de compra fraudulento en cuestión de minutos. Fotografié cada página de la carpeta de Bruno, por delante y por detrás, subí todo el conjunto a una unidad segura en la nube, luego envié copias por correo electrónico a mi abogado de sucesiones en Tepic con el asunto, urgente, posible fraude involucrando a mis padres. Añadí la información de contacto de Melisa y Margarita y le pedí que se pusiera en contacto con cualquier contacto de las fuerzas del orden que tuviera. Luego abrí la caja fuerte oculta tras el panel del armario de mi oficina, deslicé la carpeta original dentro y giré la combinación. Pasara lo que pasara, la evidencia estaba a buen recaudo. Bajé las escaleras y me quedé en medio de la sala de estar, mirando el sofá donde mis padres habían estado sentados apenas unas horas antes, bebiendo ese té y sonriendo como si nada. Habían firmado la cesión de mi casa. Mi madre, Diana, que todavía me llamaba cada domingo para recordarme que comiera verduras. Mi padre, Roberto, que lloró cuando pagué su hipoteca hace 10 años. Me habían mirado a los ojos anoche y hablado de repartir la riqueza, mientras Bruno ya sostenía el bolígrafo que habían usado para traicionarme. La traición dolió más que la ira. Sentí como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho y apretado hasta dejarme sin aliento. Me serví un vaso de agua con manos temblorosas y me quedé en la isla de la cocina, mirando los platos del desayuno todavía esparcidos por la mesa. La tetera de Tox estaba vacía, con aspecto inocente.
Sabía una cosa con certeza, cuando todos volvieran a entrar por esa puerta, todo iba a cambiar, y esta vez, yo estaría preparada. El timbre volvió a sonar mientras el sol se ponía tras el Pacífico, tiñendo el cielo de un naranja sanguinolento. Abrí y allí estaba mi hermano mayor, Tadeo, todavía con sus botas de trabajo de Monterrey, una bolsa de lona colgada de un hombro, con los ojos encendidos. Entró sin esperar invitación. ¿Qué demonios, Juana? Mamá está al teléfono llorando porque intentaste matar a todo el mundo con un té venenoso. Papá apenas puede hablar. Catalina dice que has perdido la cabeza. Cogí el primer vuelo. Empieza a explicar. Cerré la puerta tras él y señalé la isla de la cocina. Siéntate. Vas a querer ver esto antes de decidir quién está loco. Dejó la bolsa, se cruzó de brazos y se apoyó en la encimera como si estuviera listo para una pelea. Abrí mi portátil, giré la pantalla hacia él y hice clic en la primera carpeta. Las fotos se cargaron una tras otra, mi casa desde todos los ángulos, tomas de dron, visión nocturna, algunas tomadas desde las dunas al otro lado de la calle. Las marcas de tiempo comenzaban hace 18 meses. Tadeo frunció el ceño. ¿Quién tomó estas? Sigue mirando. Siguiente carpeta, el poder notarial. Las firmas de mis padres, claras como el agua. La fecha, hace 3 meses. Sello notarial de una sucursal de Estafeta en Pachuca, Hidalgo. Su rostro cambió. Esa es la letra de mamá. Hice clic de nuevo. Capturas de pantalla de mensajes de texto entre Bruno y mi madre. Bruno, solo firma donde están las flechas. Juana nunca se enterará hasta que esté hecho y todos estemos cuidados. Mamá, ni siquiera echará de menos el dinero. De todas formas, tiene demasiado. La mandíbula de Tadeo se tensó. No me detuve. Abrí el archivo de audio que había sacado de la copia de seguridad en la nube de mamá. Ella todavía no sabe que tengo acceso. Su voz, diminuta pero inconfundible, después de la venta, lo dividimos 50/50. La chica vive sola. No necesita todo ese espacio. La educamos mejor que para ser egoísta. Se quedó mirando la pantalla durante mucho tiempo. Dejé que el silencio se alargara. Finalmente, se pasó una mano por la cara y susurró, Dios santo. Abrí la última carpeta, la hoja de cálculo con 27 nombres, edades, estimaciones de patrimonio neto y una columna marcada como, cerrado. Mi nombre estaba en la fila 28, estado, en proceso. Tadeo parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Esto es fraude. Fraude a personas mayores. Tiempo federal. Asentí. Melisa Colmenares ya perdió su casa en Veracruz. Margarita Elizondo tiene 82 años y vive en un centro del DIF por su culpa. Tengo declaraciones firmadas de ambas. Se levantó, caminó hasta la ventana y miró el agua que se oscurecía. Mamá y papá firmaron ese papel. Lo hicieron. Lo sabían. Sabían lo suficiente. Se volvió, con los ojos húmedos. También les he estado enviando dinero todos los meses, Juana. No tanto como tú, pero aún así. Y todo este tiempo, estaban planeando vender tu casa a tus espaldas. No respondí. No era necesario. Tadeo se acercó y me dio un abrazo tan fuerte que me crujieron las costillas. Lo siento. Vine aquí listo para cantarte las 40, y el idiota soy yo. Esto se acaba esta noche. Nos sentamos de nuevo y le expliqué todo otra vez, más despacio esta vez, dejándole leer cada línea. Cuando terminó el informe policial de Melisa, cerró el portátil de golpe y dijo, vamos a llamar a la policía ahora. Ya tenía el número de no emergencia de la Policía Estatal de Nayarit en pantalla. Tadeo me quitó el teléfono de la mano y pulsó llamar. Lo puso en altavoz. El detective que respondió escuchó durante 90 segundos, hizo 3 preguntas cortantes y luego dijo, quédense donde están. Voy a enviar 2 unidades y a solicitar una orden de registro de emergencia. No toquen nada más de esa bolsa. 43 minutos después, 2 agentes y un detective estaban en mi sala de estar. Tadeo fue quien más habló. Yo solo entregué el disco duro externo con cada foto, escaneo y grabación con fecha y hora,
y con copia de seguridad por triplicado. El detective revisó la evidencia, su rostro se endurecía con cada página. Esto es más que suficiente para una causa probable, dijo. El juez me debe un favor un domingo por la noche. La orden estará firmada en 1 hora. Mientras esperábamos, Tadeo y yo recorrimos la casa juntos, habitación por habitación, activando cada cámara que había instalado después del divorcio y que nunca le había dicho a nadie. Había 12 en total: puerta principal, puerta trasera, pasillos, oficina, garaje, incluso el muelle. Configuramos el sistema en alerta silenciosa, con transmisión directa a la central de la policía. Tadeo probó los sensores de movimiento él mismo, entrando y saliendo del encuadre hasta que el teléfono del detective vibró con la confirmación. Orden de registro aprobada. Bruno Reyes es ahora oficialmente una persona de interés en varios estados. El detective nos miró a ambos. Si vuelve esta noche, no intervengan. Déjenos manejarlo. Tadeo asintió brevemente. No nos moveremos de los monitores. Los agentes tomaron posiciones afuera. Tadeo nos sirvió a ambos un café que no bebimos. Nos sentamos uno al lado del otro en la oficina a oscuras, con las pantallas brillando, observando pasillos vacíos. Por primera vez desde que habían llegado, no estaba sola en mi propia casa. Y por primera vez en años, había recuperado a mi hermano mayor. El monitor de la oficina parpadeó en rojo a las 2:13 de la madrugada, un único pulso silencioso. Luego, la cámara del pasillo mostró la puerta trasera abriéndose lentamente. Una figura vestida de negro se deslizó adentro, con una gorra de béisbol calada, guantes de látex que captaban el tenue brillo de la luz de noche. Bruno. Tadeo y yo nos quedamos helados en nuestras sillas. 4 agentes, ya equipados con chalecos, salieron sigilosamente de la habitación de invitados de enfrente y tomaron posiciones sin hacer ruido. En la pantalla, Bruno se movía como si conociera la casa de memoria. Evitó cada tabla del suelo que crujía, se mantuvo en las sombras y se dirigió directamente escaleras arriba. La cámara exterior de mi oficina lo captó deslizando una llave de repuesto, la copia de Catalina, en la cerradura. La puerta se abrió con un suave clic. Entró, la cerró tras de sí y fue directamente a la estantería. Sus dedos enguantados encontraron el panel oculto en segundos. Sabía exactamente dónde estaba la caja fuerte. Probablemente me había visto abrirla a través de una ventana meses atrás. Se arrodilló, sacó una pequeña palanca de su mochila y empezó a forzar la combinación. La caja fuerte emitió un pitido, combinación incorrecta. Maldijo en voz baja y lo intentó de nuevo. Ese fue el momento en que la puerta del armario contiguo se abrió de golpe. ¡Policía! ¡Manos donde pueda verlas! Ahora. 4 puntos rojos aparecieron en su pecho. Bruno soltó la palanca, levantó ambos brazos y se giró lentamente. La luz del techo se encendió, cegándolo. Tadeo estaba en el umbral, detrás de los agentes, con los brazos cruzados, mirando al hombre que se había casado con nuestra hermana pequeña. La boca de Bruno se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Esto es un malentendido. Solo vine a por mis cosas. Un agente lo giró, lo cacheó y lo esposó mientras otro le leía sus derechos. La mochila estaba abierta en el suelo. Dentro, una bereta cargada con el número de serie limado, 2 teléfonos desechables, un sobregrueso de dinero en efectivo, un permiso de conducir falso de Nayarit a nombre de Brandon Cortés y una memoria USB etiquetada como «Lista maestra». El detective sostuvo la memoria entre 2 dedos. 27 víctimas y contando, señor Reyes. Más intento de allanamiento de morada, posesión de un arma de fuego ilegal y lo que sea que encontremos en este dispositivo. Bruno intentó la sonrisa encantadora que había funcionado con mis padres. Miren, oficiales, la familia de mi esposa es dueña de esta casa. Tengo todo el derecho a... Guárdeselo para el juez, interrumpió el agente principal. Tenemos una orden de registro firmada y una transmisión en vivo de usted entrando a robar a las 2 de la mañana. Se acabó. Lo llevaron por el pasillo, pasando a mi lado. Sus ojos se encontraron con los míos por medio segundo, sin remordimiento, solo puro cálculo. Luego desapareció, bajando las escaleras hacia la parte trasera de un coche patrulla, con luces rojas y azules pintando las palmeras de afuera.
Tadeo closed the front door after the last deputy and leaned against it. Realmente pensó que podía entrar como si nada y limpiar su desastre. Exhalé por lo que pareció la primera vez en horas. Casi lo consigue. El detective se quedó para recoger pruebas. Sacó la memoria USB, la conectó a su portátil blindado y silbó en voz baja. Cifrado, pero lo descifraremos. Un escaneo preliminar muestra los 27 archivos completos, además de finanzas canalizadas a través de 3 cuentas en el extranjero. Planeaba desaparecer a Cancún mañana por la noche. Pasaporte falso, billete de ida, todo el tinglado. Tadeo negó con la cabeza. ¿Cuánto tiempo estuvieron mamá y papá metidos en esto? El tiempo suficiente para firmar papeles, dije, mi voz sonando plana incluso para mí. El detective selló la mochila, la etiquetó y me entregó un recibo por cada artículo. Necesitaremos que ambos vengan al centro más tarde para declaraciones formales, pero están seguros aquí esta noche. Las unidades patrullarán la manzana hasta el amanecer. Después de que se fueran, Tadeo y yo nos quedamos en la cocina, con las luces bajas. El café finalmente servido. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. Él rompió el silencio primero. Sigo pensando en la Navidad de hace 2 años. Bruno cortó el pavó, contó esa historia sobre cerrar un contrato de 170 millones de pesos, y mamá lo miraba como si fuera un dios. Me lo creí. Todos lo hicimos. Miré mi taza. Yo pagué por ese pavó. Tadeo extendió la mano y cubrió la mía con la suya. Ya no más. Nos quedamos sentados hasta que el cielo exterior se volvió gris, escuchando a las gaviotas y el ocasional coche patrulla pasando. La casa se sentía diferente ahora, más ligera, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas y dejado que el aire salado se llevara el veneno. Bruno estaba en una celda de detención al amanecer. Solo la vereta añadía 5 años obligatorios, federales. La memoria USB añadía 27 cargos de fraude electrónico y abuso de personas mayores en 3 estados. El documento de identidad falso y el dinero en efectivo hacían innegable el riesgo de fuga. La fianza fue denegada antes del desayuno. Tadeo se estiró, se tronó el cuello y me dedicó una sonrisa cansada. ¿Tienes hambre? Hago unos huevos rancheros increíbles. Casi me río. Casi. Pidamos del lugar del malecón. Invito yo. Asintió, entendiendo todo lo que yo aún no podía decir. Afuera, el sol salió sobre el Pacífico, brillante y limpio, como lo hace después de que una fuerte tormenta finalmente ha pasado. La puerta principal se abrió justo después de las 9. Mamá entró arrastrando los pies primero, pálida y agarrando su bolso como un salvavidas. Papá la siguió, moviéndose lentamente, con los ojos en el suelo. Catalina fue la última, con la cara manchada por el llanto o la ira, difícil de decir ya. Se detuvieron en la entrada de la cocina cuando nos vieron a Tadeo y a mí ya sentados en la isla. La furgoneta del cerrajero era visible a través de la ventana, aparcada en la entrada. Mamá habló primero, con voz temblorosa. Cariño, tenemos que hablar. Bruno está en la cárcel por un terrible malentendido. Tienes que arreglar esto. Es de la familia. Papá asintió débilmente. El detective dijo que les diste papeles. Solo diles que fue un error. Iremos juntos y lo aclararemos. Catalina se adelantó, con los brazos cruzados con fuerza. Nos debes eso, Juana. Nos debes las facturas del hospital, una disculpa a mi marido y tienes que retirar todos los cargos ahora mismo. Esto es una locura. No me moví. Tadeo permaneció en silencio a mi lado, dejándome llevar la iniciativa. Deslicé mi teléfono sobre el mármol y pulsé reproducir. La propia voz de mamá llenó la habitación. Una vez que se cierre la venta, lo dividimos todo 50/50. Ella vive sola. Ni siquiera se dará cuenta hasta que esté hecho. Otro clip. Bruno enviando un mensaje a papá: haz que Diana firme las páginas 4 y 5. Dile que es solo rutina. Juana confía en ti. Uno más. Mamá de nuevo, grabado en su propia nube, riendo. Después de cobrar, finalmente nos retiraremos a San Miguel de Allende como siempre quisimos. Catalina también recibe su parte. El color desapareció del rostro de mamá.
Papá se agarró al respaldo de una silla. Catalina abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Dejé que el silencio se asentara. Mamá encontró su voz primero, pequeña y suplicante. Estábamos en problemas, cariño. La casa en Hidalgo está embargada. Hipoteca inversa, tarjetas de crédito, facturas médicas. Pedimos préstamos contra todo. Bruno dijo que podía darle la vuelta. Nos prometió que una parte de la venta lo arreglaría todo. Papá añadió, apenas por encima de un susurro, nunca pensamos que te enterarías hasta que ya estuviera hecho y todos estuviéramos a salvo. Catalina finalmente explotó. ¿En serio estás haciendo esto? ¿Estás eligiendo a extraños por encima de tu propia sangre? Bruno está en una celda porque te pusiste histérica por un té. La miré de verdad, por primera vez en días. Ese te salvó mi casa, Catalina. Y todavía no lo entiendes. Mamá empezó a llorar más fuerte. Siempre lo has tenido todo, Juana. El acuerdo, este palacio, sin hijos que mantener. A nosotros no nos queda nada. No puedes darnos la espalda ahora. Me levanté lentamente. Les transferí 70.000 pesos cada mes durante 10 años. Eso es más de 8 millones de pesos. Pagué tu boda, tu coche, tu fecundación in vitro que nunca sucedió, el stent de papá, los cruceros de mamá. Nunca pedí un gracias. He terminado. Papá lo intentó a continuación. La familia perdona, cariño. Cometimos un error. Somos viejos. Teníamos miedo. Catalina gruñó, eres asquerosa. ¿Crees que el dinero te hace mejor que nosotros? Tadeo finalmente habló, su voz baja y dura. No. Ella piensa que la traición tiene consecuencias. Y tiene razón. Mamá intentó tomar mi mano. La aparté. Los miré a cada uno por turno. Firmaron la cesión de mi casa. Planearon tomar todo lo que construí después de mi divorcio y dejarme sin nada. Me enseñaron lo que realmente significa la familia. Catalina se rió amargamente. ¿Así que eso es todo? Nos echas como si fuéramos basura. Sí, dije. A partir de hoy, ya no tengo padres. Ya no tengo una hermana. Son extraños que solían compartir mi apellido. Mamá se derrumbó en una silla, sollozando. Papá solo miraba, con la boca moviéndose sin sonido. Catalina empezó a gritar algo sobre demandas y arruinar vidas, pero las palabras se convirtieron en ruido. Cogí mi teléfono y llamé al cerrajero, que ya estaba esperando fuera. Puede empezar ahora. Cada cerradura, cada puerta, cada código. Quiero que esté hecho para el mediodía. El hombre entró con su bolsa de herramientas. El llanto de mamá se convirtió en lamentos. Catalina se abalanzó hacia mí. Tadeo se interpuso entre nosotras sin esfuerzo. Papá lo intentó una última vez, con la voz quebrada. Juana, por favor. Lo miré a los ojos y no sentí nada. Adiós, Roberto. Se quedaron allí otros 10 minutos mientras el cerrajero trabajaba en el fondo, el metal rechinando, las llaves nuevas tintineando. Mamá seguía suplicando. Catalina seguía maldiciendo. Papá seguía repitiendo mi nombre como si aún pudiera alcanzarme. Cuando el último cerrojo hizo clic, Tadeo abrió la puerta principal de par en par. La luz del sol entró a raudales. Hablé una vez más, tranquila y final. Sus maletas están en el vestíbulo. El Uber que pedí está afuera. Los llevará al aeropuerto de Puerto Vallarta. Los billetes de ida a Pachuca corren por mi cuenta. Después de eso, están por su cuenta. Mamá intentó abrazarme. Di un paso atrás. Catalina escupió en el suelo al pasar. Papá se detuvo en el umbral, con los hombros temblando, pero nunca miró hacia atrás. Tadeo cerró la puerta tras ellos, giró la nueva llave y activó la alarma. La casa estaba en silencio de nuevo. Realmente en silencio esta vez. Exhalé, larga y lentamente, y por primera vez en mi vida adulta, no tuve miedo de lo que vendría después. 6 meses después, la casa ya no parecía el mismo lugar.
Hice que sacaran todos los muebles y los reemplazaran, nuevos sofás con fundas de lino del color de la espuma de mar, suelos de roble pálido, encimeras de mármol blanco que atrapaban la luz como el agua. Arranqué las pesadas cortinas y dejé que el Pacífico entrara a través de las ventanas desnudas. A lo largo del camino de entrada, planté una doble fila de bugambillas blancas que florecían tan densamente que el aire olía a azúcar al anochecer. Las cerraduras se cambiaron el mismo día que se fueron. El sistema de seguridad se actualizó a grado militar. Las transferencias mensuales de 70.000 pesos a la cuenta de Hidalgo se detuvieron en el momento en que el banco las procesó. Nunca recibí un solo agradecimiento por los más de 8 millones de pesos que había enviado durante 10 años. Ya no esperaba uno. La sentencia de Bruno apareció en las noticias locales durante 3 días, 18 años en una prisión federal, 12 por explotación financiera de personas mayores a través de las fronteras estatales, 4 por fraude electrónico y 2 por intento de manipulación de testigos después de que intentara sobornar a Melissa Colmenares desde la cárcel del condado. El juez lo calificó como uno de los patrones de depredación más calculados que había visto en 20 años en el cargo. Sin libertad condicional antes del año 15. Ahora tiene 40 años. Tendrá casi 60 cuando se abra la puerta. Catalina lo perdió todo en las demandas civiles que siguieron. Los bancos reclamaron los préstamos firmados conjuntamente que Bruno había sacado a su nombre. Su Mercedes fue embargado en el estacionamiento de Chedraui Selecto mientras cargaba la compra. El condominio en Boca del Río entró en ejecución hipotecaria. Ahora vive en un apartamento de una habitación en la calzada Ignacio Zaragoza en Puebla, escanea artículos en una bodega Aurrera y toma el autobús porque su licencia está suspendida por multas impagadas. Mis padres vendieron la pequeña casa tipo rancho en Pachuca por menos de lo que debían. La hipoteca inversa y las líneas de crédito se tragaron todo el capital. Se mudaron a un apartamento para personas mayores de bajos ingresos en las afueras de Tulancingo, 2 habitaciones pequeñas, paredes delgadas, una placa eléctrica en lugar de una estufa. La pensión del IMSS y los cupones de alimentos mantienen las luces encendidas. La tarjeta de Navidad de mamá no llegó este año. Tadeo vuela aquí cada 2 meses. Cocinamos carne asada en la parrilla, bebemos demasiado vino y nunca mencionamos a las personas que solían sentarse en esa mesa. Todavía tomo mi café en la misma silla Acapulco mirando al oeste, pero la vista se siente diferente ahora. Los atardeceres son del mismo naranja intenso, las mismas gaviotas giran sobre el agua, pero el peso en mi pecho ha desaparecido. Algunas noches saco un bloc de notas y escribo cartas que nunca envío, una a Melissa, agradeciéndole el coraje de hablar primero, una a Margarita Elizondo, diciéndole que el fondo de restitución finalmente llegó, una al detective que trabajó los domingos solo para mantenerme a salvo. A veces pienso en la palabra, familia, y en lo extraño que es que pueda significar tanto las personas que te crían como las personas que intentan enterrarte. Solía creer que la sangre hacía que el perdón fuera obligatorio. Ahora sé que no es así. Eliminarlos no fue crueldad, fue una cirugía. Las bugambillas están en plena floración de nuevo. Camino por el sendero cada mañana, descalza, dejando que el rocío enfríe mis pies. La casa está en silencio, pagada, mía en todos los sentidos importantes. Tengo amigos que eligen estar aquí, un hermano que elige quedarse y un futuro que finalmente puedo diseñar para mí misma. Si estás viendo esto y alguien en tu vida sigue quitándote pedazos mientras lo llama amor, escúchame, los límites no son una traición. Proteger tu paz no es egoísta. A veces, lo más amable que puedes hacer por ti misma es cerrar la puerta, cambiar las cerraduras y dejar que las bugambillas crezcan sobre el camino que solían recorrer. Porque la verdadera familia no roba tu casa para arreglar sus errores. A la verdadera familia no hay que enseñarle que no eres su plan de jubilación. Me quedé con la casa. Perdí la culpa. Y por primera vez en 54 años, estoy exactamente donde pertenezco.